¿Qué pasaría si pudieras reconfigurar tu cerebro para pensar como un millonario? No hablo solo de dinero. Hablo de libertad, de disciplina y de grandeza. Hoy quiero revelarte 5 hábitos que transforman tu mente, respaldados por la sabiduría de los estoicos. Una filosofía que nació hace más de 2000 años, pero que hoy puede ser la clave para tu éxito. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que enfrentas tu vida, tus finanzas y tu destino. Vas a descubrir cómo 5 hábitos pueden literalmente reconfigurar tu cerebro para pensar como un millonario, y lo más interesante es que no se trata de fórmulas mágicas ni de discursos vacíos. Te voy a hablar desde la perspectiva del estoicismo, esa filosofía milenaria que ha ayudado a emperadores, líderes y grandes pensadores a conquistar no solo imperios, sino algo mucho más valioso: el dominio de su propia mente. Aquí no vas a encontrar frases vacías tipo «piensa en abundancia y el dinero llegará solo». Lo que aprenderás son principios prácticos, respaldados por la sabiduría estoica y la psicología moderna, para transformar la forma en que tu cerebro procesa la vida, el trabajo y el dinero. Y antes de empezar, te hago una pregunta. ¿De qué sirve tener millones si tu mente sigue siendo débil, esclava del miedo o de los deseos pasajeros? El verdadero millonario es el que gobierna primero su mente. Y eso es lo que vas a aprender hoy. El verdadero millonario no es el que tiene dinero, es el que domina su mente. Marco Aurelio y el poder de los hábitos. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma, escribió en sus Meditaciones: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Y no, esto no es solo una frase bonita para inspirarte. Es neurociencia pura adelantada hace 2000 años. Hoy sabemos que cada pensamiento que repites en tu mente fortalece conexiones neuronales. Es como si estuvieras esculpiendo físicamente tu cerebro con la forma de tus pensamientos. Esto se llama neuroplasticidad, la capacidad de tu mente para adaptarse, reconfigurarse y aprender constantemente. Marco Aurelio no conocía esa palabra, pero ya entendía el principio. Si entrenas tu mente con pensamientos de virtud, serás virtuoso. Si la llenas de quejas, serás esclavo de ellas. Cada pensamiento es como un sendero en un bosque. Si lo recorres una vez, apenas se nota. Si lo recorres todos los días, se convierte en un camino claro y profundo. Y si lo recorres por años, se transforma en una autopista por donde tu mente transita automáticamente. Eso es lo que pasa con tus hábitos mentales. Si cada día te repites que eres una víctima, tu cerebro se cablea para la debilidad. Si cada día eliges pensar como un creador, como alguien que asume responsabilidad, tu cerebro se cablea para la grandeza. Los estoicos entendieron antes que nadie que la mente es moldeable, que la libertad no está en lo externo, en el dinero, en la política, en la suerte, sino en tu capacidad de dirigir tu propio pensamiento. Por eso Marco Aurelio, siendo emperador, rodeado de poder, guerras y crisis, se recordaba a sí mismo cada mañana: tu mente es tu refugio. Nadie puede arrebatártela si tú no lo permites. Y aquí está la clave. La riqueza de un hombre no se mide solo en monedas. Un verdadero millonario es aquel que cultiva hábitos de carácter, de disciplina y de fortaleza interior. Porque quien posee estos tesoros invisibles puede reconstruir cualquier imperio, aun si lo pierde todo. Hábito 1. Dominar tus pensamientos antes de que te dominen. Epicteto decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas». En esa frase se condensa una de las verdades más poderosas de la filosofía estoica y de la vida misma. No es la realidad lo que nos destruye, sino el juicio que nosotros mismos emitimos sobre ella. El mundo exterior es caótico, incierto, muchas veces cruel, pero lo que verdaderamente hiere al hombre no es el golpe de la vida, sino la interpretación que su mente elige darle. Piénsalo. 2 personas pueden atravesar la misma situación, perder el mismo trabajo, sufrir el mismo fracaso, recibir la misma crítica. Una se hunde, se paraliza, se siente derrotada. La otra se fortalece, se levanta, encuentra una oportunidad en medio de la pérdida. ¿Qué cambió? No fue la circunstancia, fue la interpretación.
Y eso prueba que la fortaleza o la debilidad de tu vida no depende de lo que ocurre afuera, sino de la manera en que eliges pensar sobre ello. Un verdadero millonario, y aquí hablo de millonario en mente, en carácter, no solo en riqueza material, entiende que su primer activo no está en su cuenta bancaria, sino en la disciplina mental. Un hombre que no sabe gobernar sus pensamientos está en bancarrota, aunque tenga millones. Un hombre que domina su mente, en cambio, es rico aunque lo haya perdido todo, porque dentro de sí guarda la fuente de su poder. Cada vez que un pensamiento negativo invada tu mente, no puedo, no soy suficiente, todo está perdido, debes detenerte y recordar. Esto es solo una opinión, no un hecho. La mente fabrica juicios disfrazados de verdades absolutas, pero en realidad son solo interpretaciones. Y tú tienes el poder de elegir si vas a obedecerlas o a cuestionarlas. El ejercicio estoico es simple, pero transformador. Cuando surge la voz del miedo, sustitúyela por una afirmación consciente. Lo que depende de mí es mi acción, no el resultado. Esa es la clave. No controlas el desenlace, pero siempre controlas tu esfuerzo, tu enfoque y tu respuesta. Esa práctica constante, repetida una y otra vez, reconfigura tu cerebro. Lo entrena para dejar de reaccionar como víctima y empezar a actuar como creador. Y aquí está el secreto que los millonarios de mente entienden. Cuando tu cerebro deja de reaccionar con miedo y empieza a responder con claridad, se abre un espacio inmenso para tomar decisiones correctas. Las emociones nublan, la disciplina mental ilumina. El miedo lleva a gastar mal, a huir de riesgos que podrían ser oportunidades, a sabotear tu propio crecimiento. La claridad, en cambio, permite ver caminos donde otros solo ven muros. Pensar como un millonario no significa tener la obsesión de acumular dinero, sino construir una mente que no se derrumbe con las pérdidas ni se embriague con las ganancias. Una mente que actúa con serenidad tanto en la tormenta como en la calma. Esa mente entiende que las emociones son pasajeras, pero las decisiones quedan. Y quien deja que el miedo, la ira o la ansiedad gobiernen sus elecciones, ya ha perdido, aunque parezca ganar. El primer hábito de un millonario estoico es este: dominar tus pensamientos antes de que ellos te dominen. Porque al final, no importa cuánto dinero, éxito o reconocimiento consigas en la vida, si tu mente es tu enemiga, siempre vivirás en guerra. Pero si logras hacer de tu mente tu aliada, ningún enemigo externo podrá derrotarte jamás. Hábito 2. Practicar la disciplina diaria, no la motivación pasajera. Séneca decía: la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. En esas pocas palabras, resumió un principio que separa a los que esperan de los que construyen, a los que fantasean de los que hacen. Y este pensamiento conecta directamente con el segundo hábito, la disciplina diaria. Un verdadero millonario en mente y en carácter no vive de chispazos de motivación. No se levanta inspirado solo cuando la emoción está de su lado. Vive de sistemas, de constancia, de disciplina. La motivación es emoción, y como toda emoción, es cambiante, inestable, pasajera. La disciplina es estructura, y como toda estructura, es firme, constante y duradera. El estoico no entrenaba su cuerpo y su espíritu, porque tenía ganas. No esperaba un impulso repentino para cumplir con su deber. Se levantaba porque era lo correcto, porque entendía que lo necesario no depende del deseo, sino del compromiso con uno mismo. Marco Aurelio se repetía que cada mañana el hombre se encontraría con ingratitud, con fatiga, con resistencia, y aún así debía hacer lo que la virtud le exigía. Eso es disciplina. Si quieres pensar como un millonario, necesitas crear rutinas que no dependan de tu estado de ánimo. Rutinas de estudio, de trabajo, de ahorro, de lectura, de reflexión. Cada día debe tener momentos fijos donde entrenes tu mente y tu cuerpo, aunque no tengas ganas, aunque el mundo te invite a quedarte quieto. Los estoicos llamaban a esto ejercicios espirituales. No eran ejercicios de gimnasia para la vanidad, eran entrenamientos del alma. Escribir cada noche un diario para examinar los errores y aciertos del día. Practicar la meditación matinal para prepararse frente a las dificultades. Caminar en silencio para fortalecer la resiliencia. Todos eran rituales diseñados para reforzar la mente frente al caos del mundo.
Y la clave está en la repetición. Tu cerebro se programa con lo que haces cada día. Cada acción cumplida fortalece una identidad. Cada vez que eliges disciplina sobre comodidad, refuerzas la idea de que eres alguien fuerte, alguien confiable, alguien que cumple. Poco a poco, esa identidad se vuelve tu naturaleza. La disciplina tiene un efecto liberador que muchos no entienden. Lo que al principio parece difícil, lo que exige esfuerzo, poco a poco se convierte en automático. Lo que un día requiere lucha, con la repetición se vuelve parte de ti. El que entrena la disciplina, se ahorra el peso de la indecisión constante, porque ya no se pregunta si hacerlo o no hacerlo, simplemente lo hace. Esa es la diferencia fundamental entre la mayoría y aquellos que logran construir fortunas, legados e imperios. Los primeros esperan sentirse motivados. Se mueven solo cuando la emoción está de su lado. Pero los segundos actúan incluso en los días oscuros, porque saben que lo correcto no depende de un estado emocional, sino de un compromiso firme con sus valores y con su futuro. La motivación es pasajera. Te enciende un momento y luego desaparece. La disciplina es lo que construye imperios, porque mientras otros esperan a sentirse inspirados, el disciplinado ya está creando, ya está avanzando, ya está conquistando su destino. Hábito 3. Aceptar lo que no puedes controlar y actuar sobre lo que sí. El tercer hábito es la aceptación radical. Epicteto lo resumió con una de las frases más poderosas de la historia. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. La sabiduría consiste en distinguirlas. Y en esa línea tan sencilla se esconde una de las claves más prácticas para la vida, para la paz mental y también para las finanzas. El hombre común desperdicia una enorme cantidad de energía luchando contra lo que nunca estuvo bajo su control. Se lamenta por las decisiones del gobierno, se enoja con la economía, se desespera por la inflación, se siente traicionado por la opinión de los demás. Pero todo eso, aunque influya en su vida, no está en sus manos. Y el resultado es inevitable. Frustración, estrés, parálisis. El millonario estoico piensa diferente. Entiende que no puede controlar el rumbo de la economía mundial, pero sí puede controlar su disciplina de ahorro, su capacidad de aprender, su visión a largo plazo. No puede controlar lo que otros piensan o dicen de él, pero sí puede controlar su carácter y sus decisiones diarias. Ese cambio de enfoque es lo que lo libera de la impotencia y lo pone en movimiento. Aceptar lo que no controlas no es resignación, es inteligencia práctica. Significa dejar de pelear batallas perdidas para dedicar toda tu fuerza a las batallas que sí puedes ganar. El que gasta su energía en lo incontrolable se debilita. El que la concentra en lo que depende de él se fortalece. Y en esa diferencia está la distancia entre quien siempre se siente víctima y quien construye como creador. Un ejercicio sencillo, pero poderoso, puede entrenar esta mentalidad. Cada noche escribe 2 columnas. En la primera, anota lo que está bajo tu control, tu esfuerzo, tu disciplina, tu capacidad de aprender, tu actitud. En la segunda, lo que no está bajo tu control, el clima, la opinión de los demás, las decisiones de otros, el azar. Y al día siguiente comprométete a dirigir tu atención y tu energía solo a la primera columna. Este hábito tiene un efecto transformador. Tu cerebro aprende a soltar lo que no puede cambiar, y al hacerlo, se reduce el estrés, la ansiedad y la sensación de impotencia. En su lugar, se libera energía mental que ahora puede usarse para actuar con claridad y tomar mejores decisiones. Ese es un activo que vale más que cualquier inversión. El millonario estoico no es aquel que lo controla todo, sino el que no se desgasta con lo incontrolable. Entiende que su poder real está en gobernar lo único que siempre le pertenece, su mente y sus acciones. Ese es el terreno fértil donde crece la verdadera riqueza. La clave no es controlar el mundo, la clave es controlarte a ti mismo. Porque el que gobierna su interior puede perder negocios, amistades, oportunidades, y aún así volver a empezar desde cero. En cambio, aquel que nunca aprendió este hábito, aunque conquiste el mundo, seguirá siendo esclavo de su propia mente. Ese es el verdadero secreto de la aceptación radical. No es pasividad, es fuerza. No es debilidad, es estrategia. Es la sabiduría de reconocer dónde poner tu energía, para no desperdiciarla en lo inútil y multiplicarla en lo esencial. Ahí empieza la libertad, y con ella,
La verdadera riqueza. Hábito 4. Visualizar la adversidad antes de que llegue. Los estoicos tenían una práctica llamada premeditatio malorum, que significa la premeditación de los males. Consistía en algo muy sencillo de describir, pero tremendamente poderoso en la práctica. Visualizar las dificultades antes de que sucedieran. Era un ejercicio de preparación mental, un entrenamiento de la mente para esperar lo inesperado. Y aquí está lo más importante. No lo hacían desde la obsesión ni desde el miedo. No se trataba de vivir angustiados pensando en lo peor, sino de prepararse conscientemente para que, cuando lo peor llegara, no los sorprendiera sin defensa. Séneca lo resumió con precisión quirúrgica en una de sus cartas. El hombre sufre más en la imaginación que en la realidad. ¿Qué quiso decir con esto? Que la mayoría de nuestro dolor no viene de los hechos en sí, sino de nuestra reacción cuando esos hechos nos toman por sorpresa. No es tanto el golpe de la vida lo que nos destruye, sino el desconcierto de no haberlo previsto. El cerebro humano, por naturaleza, no está diseñado para la incertidumbre. Frente a lo imprevisto, tiende a bloquearse, a paralizarse, a reaccionar con pánico. Una crisis financiera, la pérdida de un trabajo, la ruptura de una relación, la muerte de alguien cercano. Todo eso puede derrumbarnos no solo por lo que significa, sino porque jamás nos preparamos para la posibilidad de enfrentarlo. El premeditatio malorum entrena a la mente para que nada te quiebre de golpe. Si cultivas el hábito de imaginar los posibles obstáculos, entonces lo inesperado ya no te encuentra desnudo, sino vestido con la armadura de la preparación. Lo que para otros es una tragedia repentina, para ti es un escenario que ya habías considerado, y que por lo tanto puedes manejar con más serenidad. El millonario estoico no se derrumba ante una crisis financiera, un negocio fallido o una pérdida personal. ¿Por qué? Porque su mente ya había contemplado ese escenario, ya había ensayado su respuesta. Su cerebro no reacciona con pánico, sino con preparación. Y esta diferencia, la de reaccionar desde el pánico o desde la preparación, es la línea que separa al que se hunde del que crece en medio de la tormenta. ¿Y cómo puedes practicar este hábito en tu vida diaria? Con un ejercicio simple, pero de gran impacto. Antes de dormir, cierra los ojos e imagina distintos escenarios difíciles. ¿Qué pasaría si mañana pierdo mi trabajo? ¿Qué haría si pierdo una parte importante de mis ahorros? ¿Cómo reaccionaría si una relación cercana se termina? ¿Qué ocurriría si mi salud se debilita de pronto? No lo haces para amargarte ni para vivir con paranoia. Lo haces para preparar a tu mente. Lo haces para que cuando algo así ocurra, y tarde o temprano ocurrirá algo similar, no te golpee como un rayo inesperado, sino que lo reconozcas como parte del guión de la vida. Así, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento innecesario se reduce. Este hábito crea un efecto doble. Primero, fortalece tu resiliencia, porque ya no eres ingenuo ni frágil ante lo inesperado. Segundo, disminuye el sufrimiento innecesario, porque al reconocer que la adversidad es parte natural de la vida, dejas de resistirte y empiezas a usarla como entrenamiento. Lo que a otros los destruye, a ti te entrena. Lo que a otros los paraliza, a ti te impulsa a crecer. Séneca incluso recomendaba imaginar escenarios extremos: la pobreza, la enfermedad, el exilio, la muerte. A primera vista esto puede parecer cruel o morboso, pero en realidad es una de las mayores formas de sabiduría, porque quien ha contemplado lo peor, ya no teme a lo pequeño, y quien ha entrenado su mente para perderlo todo, descubre que lo esencial no puede perderse nunca: su carácter, su virtud, su capacidad de elegir cómo responder. Este hábito no es pesimismo, es la máxima forma de realismo. El pesimista se lamenta por adelantado, ve todo negro y se paraliza. El estoico, en cambio, contempla las posibilidades, acepta su fragilidad y fortalece su voluntad. Por eso la premeditatio malorum no es un ejercicio de derrota, es una estrategia de poder. Porque quien está preparado para lo inesperado, nunca es derrotado de verdad. Puede perder dinero, puede perder amigos, puede perder batallas, pero nunca pierde su centro, nunca pierde su claridad, nunca pierde su visión. Y aquí está la lección más poderosa.
Lo que para otros es un final, para el estoico es solo un nuevo campo de entrenamiento. Cada pérdida, cada obstáculo, cada fracaso se convierte en una oportunidad de ejercitar su fortaleza interior. Ese entrenamiento constante lo convierte en alguien prácticamente inquebrantable. El hombre común se queja de que la vida es dura. El estoico lo sabe, y en lugar de quejarse, se prepara. Y ahí está la diferencia entre la mente que se derrumba con cada golpe y la mente que se vuelve invencible con cada prueba. Hábito 5. Gratitud y abundancia real. Marco Aurelio escribía cada mañana: Hoy me despertaré y encontraré ingratitud, egoísmo y dureza. Pero aún así, elijo no dejarme arrastrar por ello. En esa frase hay una lección clave. Él, siendo emperador de Roma, con todo el poder del mundo a sus pies, sabía que no podía controlar cómo se comportaban los demás. No podía controlar si sería traicionado, criticado o atacado. Lo único que podía controlar era su actitud, su disposición interior, su elección de no dejarse arrastrar por lo negativo. La gratitud no es un cliché ni una moda pasajera. No es esa idea superficial de sé positivo y todo irá bien. La gratitud estoica es un entrenamiento real y profundo para tu cerebro. Es enseñarle a tu mente a ver lo que ya tienes, en lugar de obsesionarse con lo que falta. Es un recordatorio diario de que, aun en medio de las dificultades, hay bienes presentes que merecen ser reconocidos y valorados. Y aquí está la paradoja. Cuando entrenas tu mente en la gratitud, cuando decides valorar lo que ya tienes, eso mismo abre las puertas a más abundancia. ¿Por qué? Porque quien vive agradecido actúa desde la claridad, no desde la desesperación. Toma decisiones firmes y racionales. No se lanza a buscar lo que le falta como si estuviera ahogándose. No se precipita en inversiones, relaciones o proyectos por miedo a quedarse vacío. La gratitud te coloca en una posición de estabilidad interior desde la cual puedes construir con más inteligencia. El que aprecia lo que ya tiene, construye sobre bases firmes. Puede perder, pero nunca siente que está vacío, porque sabe que ya posee dentro de sí lo esencial. En cambio, el que siempre se siente pobre, aunque tenga riquezas externas, vivirá esclavizado por la carencia. Esa mentalidad de escasez no depende del bolsillo, depende de la mente. Puedes tener millones y seguir sintiéndote pobre si tu mente nunca aprendió a ser agradecida. La gratitud, entendida en sentido estoico, no significa conformismo. No es quedarte de brazos cruzados aceptando todo tal como viene, renunciando a crecer o a mejorar. Significa reconocer lo que ya tienes mientras trabajas en lo que quieres. Es aceptar que la vida te da recursos, talentos, relaciones, salud, tiempo, y que tu deber es usarlos con sabiduría antes de que se acaben. Gratitud no es pasividad, es una forma de conciencia. El millonario estoico entiende que la abundancia no empieza en el banco, empieza en la mente. Una mente agradecida ya es rica aunque el mundo no lo reconozca. Y esa riqueza interior es la que, tarde o temprano, se proyecta hacia afuera en forma de oportunidades, relaciones sanas y decisiones financieras inteligentes. Séneca decía que el verdadero rico no es aquel que acumula más, sino aquel que necesita menos. Y esta es la esencia de la gratitud consciente. Reducir el ruido de la carencia y enfocar la mente en lo que realmente cuenta. Porque cuando no vives atado a la obsesión de lo que falta, puedes trabajar con más calma y más claridad en aquello que quieres lograr. El pensamiento del millonario estoico es este: abundancia interior primero, riqueza exterior después. Quien cultiva dentro de sí una mente agradecida ya vive en plenitud aunque aún no haya alcanzado todas sus metas. Y esa plenitud, ese estado interior de calma y gratitud, se convierte en el mejor terreno para que la riqueza externa florezca. La gratitud es, en última instancia, un acto de libertad. Es negarse a ser esclavo de la escasez mental. Es declarar que tu valor y tu bienestar no dependen de lo que te falta, sino de cómo usas lo que ya tienes. Y quien piensa así ya es millonario en lo más importante: carácter, serenidad y fortaleza interior.